Buenas a todos, esto es A Despertar. Continuamos continuamos exponiendo el fraude del Islam. Ahora, estábamos viendo sobre la Sira, ¿no? Que la verdad que fue compilada mucho tiempo después. O sea, la biografía de Mohammed fue compilada mucho tiempo después, casi más de 1000 años más tarde, de la supuesta muerte del profeta. Ahora vamos a ver las compilaciones del Hadith, de las andanzas de Muhammad. En una línea de tiempo vamos a ver que está la fecha más importante, ¿no? Para entender estas cosas. Supuestamente Mahoma muere en el 632 después de Cristo. ¿Quiénes compilaron? Supuestamente, ¿quiénes escribieron los hadices? Bueno, Al-Bukhari fue muerto en el 870 después de Cristo, Sahih Muslim murió en el 875, Ibn Majah en el 887, Al-Tirmidhi en el 884, Abu Dawud en el 899, An-Nisai en el 915. Pero en realidad, los primeros documentos de todo esto, en realidad los encontramos, por ejemplo, Abu Dawud en el siglo XI, An-Nisai en el siglo XII, Ibn Majah en el siglo XIII, fueron compilados en esta época. Ibn Majah en el siglo XIII, Al-Tirmidhi en el siglo XIV, Sahih Muslim en el siglo XIV, Al-Bukhari entre el siglo XIV y XV después de Cristo. Todos los eruditos occidentales y musulmanes creen que las compilaciones de hadices datan de hace tan solo 200 o 300 años, lo cual es bastante malo. ¿Qué dirán cuando se les diga que en realidad son mucho más recientes, datan entre los siglos XI y XV, es decir, entre 400 y 800 años, demasiado tarde? Está llena de agujeros la historia del Islam, es tremendo. Situemos ahora las compilaciones Tarikh y Tafsir existentes, mejor dicho, de Al-Tabari en una cronología similar. Vamos a hacerlo. Mahoma muere en el 632 después de Cristo. Al-Tabari fallece en el 923. Pero ¿qué encontramos? En un manuscrito de Estambul. Lo encontramos recién en el 1244 después de Cristo. Otro más en el 1253 después de Cristo. Fueron compilados en esa época. Michael Jan de Josh, lo hizo, los compiló en el 1879 al 1901. O vivió, a ver si estoy equivocado. Michael Jan de Josh, 1836. Ah, no, sí, lo compiló durante esa época. Está bien esto. La edición de Al-Tabari que todos usan hoy en día fue compilada por Michael Jan de Josh, profesor de árabe en la Universidad de Leiden, Países Bajos, entre 1879 y 1901, y se conoce como la edición de Leiden. O sea que los comentarios al Corán serían, ¿no? Tarikh, Tafsir, supuestamente escritos por Al-Tabari, supuestamente no compilados por Al-Tabari, recién fueron compilados oficialmente entre 1879 y 1901. Sin embargo, de Ghosh utilizó como modelo dos manuscritos árabes del siglo XIII procedentes de Turquía. Ahí está. Estos fueron escritos 600 años después. Así pues, incluso el Tarikh de Al-Tabari y su Tafsir no son originales del siglo X, sino compilaciones muy posteriores, del siglo XIII, que simplemente se atribuyeron a Al-Tabari 300 años antes, ¿entiende? Viene alguien cientos de años después diciendo, no, esto que se compiló ahora viene de esa época, y mentira, ¿se entiende? Sin embargo, son 600 años demasiado tarde. Es más, fue necesario que un erudito holandés las compilara 1200 años después. ¿Reconoces esta crucecita que tiene este Michael Jan de Josh? Qué raro los católicos, ¿eh? Detrás de todo, ¿eh? Qué raro los católicos, atrás de todas las cosas. Qué raro ellos, inventando, mintiendo. Qué raro. La cruz de Malta.
Esta cruz católica, esta condecoración católica tiene ahí Michael Jan de Josh. Qué raro los católicos, como siempre. Un resumen de las fechas tardías de los manuscritos existentes que contienen todo lo que sabemos sobre los orígenes del Islam. Vamos a ver. Los Sahaba, Tabiún, en realidad, que supuestamente son de los siglos 7 al 8, mentira. Viene de los siglos, todo lo que conocemos de los Sahaba Tabiún viene en realidad del siglo 10 al 13. Todo lo que conocemos del Hadith, que supuestamente viene del siglo 9 al 11, no, del siglo 11 al 14. Todo lo que conocemos de las biografías de Muhammad, la Sira, del siglo 9 al siglo 11, supuestamente, en realidad es del siglo 11 al siglo 15. Supuestamente el Tafsir y Tarij, recuerden, los comentarios sobre el Corán, supuestamente viene del siglo 10. Mentira, del siglo 11 al 14. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Conclusiones. Se nos ha dicho que las historias que rodean la vida de Mahoma fueron escritas por quienes lo vieron y lo oyeron, es decir, por testigos oculares, o por otros en el transcurso de unas pocas generaciones. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, todo lo que sabemos sobre Mahoma se creó originalmente entre 400 y 900 años después de su presunta vida. Sin embargo, no se canonizó en textos escritos hasta entre 1200 y 1270 años después, lo cual sugiere que todo esto es fraudulento. Es un fraude. El Islam es un fraude. Y esto está todo comprobado. ¡Qué locura! Hay muchas referencias de principios. Ahora pasemos a esto. Hay muchas referencias de principios del siglo VII, en su mayoría no musulmanas e incluso católicas, a la palabra Mahmed, ¿no? Nótese que no dije Mahoma, Mahmed. La primera, solo 2 años después de su muerte, mientras que la primera referencia no cristiana a Jesús no aparece hasta 60 años después, ¿tá? O sea, quieren comparar a Jesús con Muhammad. Imposible. ¿Por qué? Porque de Jesús tenemos escritos por reales testigos oculares. Tenemos la Biblia, que es fiel, que es la palabra de Dios, que sí realmente es un libro sobrenatural. Y sí realmente tenemos pruebas hasta de escritos no cristianos, ¿no? Por ejemplo, Josefo, Tácito, pero que son cercanos a la época de Jesús. No es que, imagínate que tengamos escritos sobre Jesús recién cientos de años después. No, hay testigos directos de Jesús, hay testigos directos de los testigos directos de Jesús. Eso sí, ven como el Islam es un fraude, quiere copiar, pero es una parodia del cristianismo, es una parodia de la Biblia, es una parodia mal hecha y satánica. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver 4 ejemplos. Veámoslo. La doctrina Jacobi del 634 después de Cristo alrededor cita un diálogo de esta fecha, del 634, donde justo este personaje describe lo que su hermano Abraham le escribe sobre un profeta engañador que había aparecido entre los sarracenos. Y Abraham recuerda una conversación con un escriba judío que llamó a ese profeta un engañador que viene con espadas y carros y afirma tener las llaves del paraíso. Tomás el presbítero, esta es otra, porque muchos pueden decir, no, en realidad esto sí pasó, este es Mohammed. Atención, hay una diferencia entre Mahoma, Mohammed, y Mahmed. Hay una diferencia. Entonces veamos estos 4 ejemplos y analicémoslos. Citando una batalla, esto de Tomás el presbítero, citando una batalla entre los romanos y los seguidores de Mahmed. ¿Ven? Después tenemos un fragmento de Guarda Siríaca en el 636 después de Cristo que menciona a Mahoma por su nombre. Muchas aldeas fueron devastadas por la muerte de Mahmed. Después tenés el obispo copto Juan de Nikiou. Lo sitúa en el 641 después de Cristo, pero en realidad es de la década del 690. Se refiere al Islam como la detestable doctrina de la bestia, es decir, Mahmed. Nota, ninguna de estas 4 referencias utiliza el nombre Mahoma. No utilizan el nombre Muhammad. ¿Se entiende? Solo MHMD o MHMT. Mimha, Mimdal, Mahmed. No Mahoma. ¿Ven? Por ejemplo, la doctrina Jacobi se refiere a un profeta sarraceno con una espada que tiene las llaves del paraíso. ¿Cuáles serían los problemas de afirmar que este es Mohammed?
fíjate, los profetas sarracenos no pueden mencionar el Cristo que había de venir, Sura 33:40, ya que Mahoma es el último profeta. ¿Se entiende? Para los islámicos, el último profeta y no hay nadie más, el profeta final es Mohammed. Entonces sería, no es consistente, ¿se entiende? Decir que este era Mohammed y que iba a traer todo esto de las llaves del paraíso y lo que sea. Después, se asume que Mahoma vivió en el año 634, pero las tradiciones dicen que murió en el 632. Ahí está. No puedes asociar esto entonces con Muhammad. Este profeta tiene las llaves del paraíso, lo cual contradice las tradiciones islámicas. Este profeta encaja en un contexto monoteísta, ¿no? Cristo es igual a Christos en griego, Mashiach en hebreo. ¿Quién habría de venir? ¿Quién había de venir? No Mahoma. ¿Ven? Esto es más una leyenda católica, ¿no? Porque los católicos no conocen al verdadero Cristo. Entonces, veo que esto sería más una leyenda, y les encanta inventar leyendas. Esto sería más una leyenda católica que una referencia islámica, ¿tá? Él tiene las llaves del paraíso, ¿no? Este supuesto profeta sarraceno tiene las llaves del paraíso, pero esto parece la autoridad papal en el catolicismo. Porque un verdadero cristiano te va a inventar una historia así, ¿se entiende? Después, este personaje hablaba arameo, no árabe. Este personaje hablaba arameo, no árabe. Los judíos no sabían árabe y Mahoma no sabía arameo. Entonces, no hay ninguna referencia al nombre de Mahoma ni a que este profeta sea musulmán. Recuerden que musulmán, el término musulmán e islam no existía todavía en esta época. Entonces descartamos esto como una referencia a Muhammad. Entonces ni pertenezca al islam, ni a la ciudad de la Meca, ni a su libro, el Corán. Podía ser cualquiera. Podía ser cualquier loco. Porque recuerden, Mahmed era un título. ¿Tá? Y podía haber, y siempre pasó eso, de falsos profetas decir que eran algún tipo de figura mesiánica. Entonces, eso siempre pasó. Cristo, el Señor Jesucristo mismo dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Se entiende? Entonces, puede ser cualquiera este Mahmed. De hecho, suena más como un bandido árabe católico. ¿Querés referencia sobre esto? Fíjate los gasánidas, ¿quiénes eran? Suena más como un bandido árabe católico que se aprovecha de su estatus de profeta para ganar credibilidad y autoridad. Simplemente no hay nada islámico en este profeta sarraceno. Recuerden, la religión predominante en esta época, en la supuesta época de Mohammed, era el catolicismo. Que estaba ahí el imperio bizantino, imperio católico. Investigá, fíjate, fechas, nombres, fíjate, imperios. ¿Está? Ahora, vamos a esto de Tomás el presbítero. Esto fue revisado posteriormente en el siglo VIII. Tomás se refiere a una batalla entre los romanos y los Tayaye de Mahmed, que tuvo lugar al este de Gaza en el año 634 después de Cristo. Problema. Desde ya, Mohammed murió en el 632. Ahí ya hay un problema. Mahmed es la forma pahlavi persa de escribir Mahmed. O sea, Mahmed con T es como escribir en persa Mahmed. Por lo que habría provenido del actual Irak, que se encuentra a 1900 kilómetros al norte de la Meca. Otro problema, ¿no? Los Tayaye dominaron tanto la región Lájmida, católica, que la zona de Mesopotamia. Dominaron tanto la región Lájmida que la zona de Mesopotamia pasó a conocerse como Tajikistán en el siglo VII, que es la tierra de los Tayaye. Luchó en Gaza, pero ninguna de las batallas de Mahoma tuvo lugar en Gaza, ni en ningún lugar tan al norte, ¿se entiende? Entonces esto no encaja, ni la época ni el lugar. ¿Está? Como antes podría tratarse de otro Mahmed, alguien a quien se refieren como el alabado, un título honorífico para el líder de los Tayaye. No, ¿está? O sea, no, descartado. Esta otra historia del supuesto Mohammed, descartada. Una hoja de guarda siríaca de la batalla de Yarmouk del 633 después de Cristo dice: en la guarda del 636 después de Cristo está escrito: en enero los habitantes de Homs, Siria, se rindieron y muchas aldeas fueron devastadas por la masacre de los árabes de Mahmed.
conocida como la batalla de Gávita o Yarmouk. Problemas. La batalla está bien documentada, pero cabe destacar que dice árabes, no dice islámicos musulmanes, dice árabes. Recuerden, los árabes son una etnia, eso es árabe, es una etnia, no es una religión. No todos los árabes necesariamente son islámicos. Hay árabes católicos, es más, lo que más había en el Medio Oriente en esa época eran árabes católicos, ¿tá? Así que ya sabes de dónde viene el Islam. Pero bueno, ¿quiénes eran los árabes del siglo VII? Vivían en las actuales Jordania y Siria, no en el Hiyaz, demasiado al norte para ser el Mahoma del Islam. Recuerden, es la historia, la narrativa islámica estándar habla de un Mahoma árabe profeta, un Muhammad, ¿no? Mohammed, un profeta árabe islámico que murió en el 632 y vivió en el Hiyaz, en la región de Arabia Saudita. Cosa que no coincide con estos documentos, ¿no? Entonces, los árabes derrotaron a los bizantinos en esta batalla, pero según la narrativa islámica estándar, Mahoma murió en el 632 después de Cristo, es decir, 4 años antes. Ciertamente, nunca viajó a Siria para participar en ninguna batalla, ¿tá? ¿Podría tratarse de otro Mahoma del siglo VII en el norte? Entonces, ¿a quién simplemente se le llama un alabado honorífico? Alabado, un Mahmed. Es como que no encaja con un real Mohamed histórico, ¿tá? Ahora vamos al otro recurso Juan Nikiou, en el 690. El obispo copto Juan de Nikiou escribe: y ahora muchos de los egipcios que habían sido falsos cristianos, eso dice él, negaron la santa fe ortodoxa y el bautismo vivificante, esto huele a catolicismo, y abrazaron la religión de los musulmanes, enemigos de Dios, y aceptaron la detestable doctrina de la bestia, es decir, Mahoma. Se unieron a esos idólatras, tomaron las armas y lucharon contra los cristianos, y uno de ellos abrazó la fe del Islam y persiguió al cristiano. Nebo y Cohen. Esta es la fuente, ¿no? Problemas. Atención. Problemas, porque alguien puede decir, espera, ¿no era que no existía todavía Mahoma? ¿No era que no existía todavía el Islam? Atención, yo sé, estoy consciente de eso. Problemas. El manuscrito más antiguo de esta cita proviene de una traducción etíope del árabe de 1602 después de Cristo, que a su vez provenía de una traducción griega anterior, inexistente en la actualidad, lo que sugiere, una vez más, que se trata de una redacción posterior al siglo VII. Esta es la razón por la que incluye el nombre Mahoma y musulmanes, ¿ven? Que eran desconocidos en el siglo VII. No existía Mohammed en el siglo VII, no existían los musulmanes en el siglo VII. Y solo se introdujeron alrededor del año 730 después de Cristo, en el siglo VIII. Contestada la duda, ahí está, ¿ven? Esto se me hace más una táctica católica para desligar al catolicismo de la creación del Islam. Es así. Ahora, si Mahoma no existió, tampoco existieron descendientes. Entonces, ¿cómo podemos entender la división entre suníes y chiitas, ¿no? Porque, bueno, para el que no entienda, para el que no sepa, están las dos divisiones, las dos divisiones más grandes, las ramas más grandes del Islam, que son los suníes, que son, bueno, para que tengas una idea, Arabia Saudita, la mayoría de los árabes en Arabia Saudita son de los musulmanes en Arabia Saudita son suníes, así como en Siria, así como en Qatar, en Kuwait, en Irak y la mayoría, la división más grande del Islam, o sea, la mayoría de musulmanes son suníes, son suní, y tenés la segunda, que no es tan numerosa, pero sí son bastantes, son los chiitas, los shia, después hay otras sectas del Islam, pero son muy minoritarias, ¿no? Pero los shia, por ejemplo, están en Irán, lo que hoy se conoce como Irán, entonces, esta es la división más grande y hay una pelea que se matan literalmente, se matan entre ellos, porque supuestamente hay una disputa en torno a la descendencia de Mohammed, ¿no? Porque unos dicen, bueno, los shia están más por el lado de Ali y los suní no, del lado de otro, bueno, y ahí está la disputa. Pero ¿qué pasa?
Entonces, si Muhammad no existió, porque bueno, conclusión, Muhammad no existe. Entonces, si Mahoma no existió, ¿cómo explicás esta división entre los suní y los shia? Bueno, ¿por qué habría una controversia en torno a los descendientes de un hombre que nunca existió, no? Gran pregunta. Vamos a ver, para empezar, la primera vez que oímos hablar de Ali como la elección de Mahoma aparece en Sahih al-Bukhari, volumen 5, libro 64, hadith 4416, y Sahih Muslim, volumen 44, hadith 2404a. El contraargumento de que Ali no fue la elección de Mahoma debido a Aisha se encuentra en Sahih al-Bukhari, volumen 5, libro 64, hadith 4459, es decir, solo 43 hadices después, lo que demuestra que sus compañeros ni siquiera lo sabían. Recuerden, la versión canónica de Sahih al-Bukhari no aparece hasta los siglos XIV y XV, por lo que probablemente se trate de una historia mucho más tardía redactada en su versión anterior. Otra vez, historias que en cierta época te hacen, implican y te quieren hacer creer que, no, esto pasó en el siglo VII, pero lo están escribiendo 700 años después, básicamente. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo explicás esa pelea? Bueno, más importante aún, se trata de una disputa política entre persas y árabes, no teológica, por lo que podría haber sido creada en cualquier momento, es decir, por los abasíes o los otomanos en los siglos XIV y XV, ¿se entiende? Y luego redactada, para darle una explicación musulmana y para decir, mirá, desde el principio viene esta pelea que existe, mirá, sí, el Islam existe porque acá hay sunis y shias que se están peleando desde el siglo VII. Mentira. Están tomando una pelea política que nada que ver y después inventan historias en torno a esa pelea política, y te la quieren disfrazar de Islam, ¿se entiende? Entonces todo esto fue luego redactada primero a al-Bukhari y luego a la persona del propio Mohammed para otorgar autoridad a cualquier oposición, persa o árabe, que se necesitara. Esto no es sorprendente, ya que los movimientos, tanto políticos como religiosos, a menudo se dividen y la división entre suníes y chiíes podría haber surgido fácilmente por la misma razón que la anterior revuelta abasí, que en su raíz se debió a la inquietud por la dinastía omeya anterior. ¿Se entiende? Una disputa política que después le pusieron tintes religiosos. ¿Tá? Pero lo que realmente pasó en todo eso es mucho más profundo y mucho más intrínseco. En el inicio del Islam. Pero, bueno, ya, después voy a comentar sobre eso. Meca. Ahora vamos a la Meca. Vamos a analizar la Meca. Lo que afirman los musulmanes dice: la Meca es la ciudad más antigua y mejor conocida de la historia. Fíjense lo que dicen, La Meca, por estas razones, la Meca para los musulmanes es sagrada. Porque la Meca es la ciudad más antigua y mejor conocida de la historia. Fíjense la locura que dicen. Después dicen, la Meca es el lugar al que Adán y Eva fueron arrojados desde el jardín del Edén. Eso dice en el Corán, Sura 7:24. ¡Qué locura! La Meca es el lugar donde Abraham vivió cuando destruyó los ídolos de la Kaaba, según la Sura 21, del 51 al 71. Después dicen que la Meca es el centro del comercio entre el norte, el sur, el este y el oeste. Esta es la teoría de las rutas comerciales de Montgomery Watt. Por lo tanto, debería ser, si supuestamente es así, ¿no? Es el principio de la humanidad, es la ciudad más antigua del mundo y qué sé yo, qué sé cuánto. Por lo tanto, debería ser uno de los lugares más conocidos y mejor documentados de la historia, ¿no? ¿No? Vamos a ver qué dice, cómo aparece la Meca en el Corán. Nota, importante, ninguno de los versículos a continuación usa la palabra la Meca. Solo se da a entender. ¿Tá? No está explícito en el Corán la Meca. Está implícito. ¿Tá? Dicen en Sura 3:96, el primer santuario designado para la humanidad fue el de Baca. No dice que puede decir, no es que dice la Meca, dice Baca. Y hay muchos dicen, los musulmanes más que nada, dicen, bueno, Baca se refiere a la Meca. ¿Será? ¿Es así? Porque no dice la Meca, dice Baca. ¿Ves? No se usa la Meca, solo se da a entender. Está implicado. Ahora, la Meca, dice, es la madre de todos los asentamientos. Sura 6:92 y 42:7 en el Corán. Después dice, la Meca fue donde Adán y Eva fueron castrados. Sura 7:24. La Meca fue donde Abraham vivió en el 1900 a.C. Sura 21 del 51 al 71. La Meca fue donde nació Mahoma y vivió hasta el
donde nació Mahoma y vivió hasta el año 622. La Meca se convirtió en el centro de la Qibla en el año 624, según la Sura 2 del 141 al 150. Lo anterior implica que la gente ha vivido allí desde el principio, ¿no? Porque si dicen que es la ciudad más antigua, bueno, debe haber entonces rastros de civilización muy, muy antiguos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, la única referencia a la Meca en el Corán se encuentra en la Sura 48-24. ¿Por qué solo una vez si es tan importante? Si la Meca es la ciudad más importante, ¿por qué solo se la menciona literalmente una vez? El Islam está lleno de agujeros. Referencias a la Meca en las tradiciones islámicas de los siglos 9 y 10. Fíjense. Dice que está en un valle y en un valle paralelo. Esto dice Ibn Hisham, Al-Bukhari, y acá las referencias. Safa y Marwa tenían santuarios para ídolos antes del Islam. Ibn Hisham, página 30. Dice que incluía un arroyo. Al-Bukhari dice que tenía campos. Al-Bukhari tiene árboles. Sahih al-Tirmidhi, hierba. Dice que tenía fruta. Acá entre paréntesis las referencias, ¿está? Las fuentes. Dice que tiene árboles, que tiene hierba, que tiene fruta, arcilla y marga, uvas, cereales y granados. Esto está en el Corán, Sura 699, según el Corán. Dice que tiene olivos. Acá están las referencias. Con montañas que dominan la Kaaba. Las fuentes acá. Y después dice que es donde los paganos, los mushrikun, criaban ganado. Supuestamente. ¿Pero es así? Sin embargo, la Meca no está en un valle, ya que sus montañas más cercanas están a 3 kilómetros de distancia y no posee ninguna de las vegetaciones mencionadas anteriormente, ya que se encuentra en un desierto. O sea, no podés decir que la Meca, en un lugar como el desierto de Arabia, tenga olivos, montañas, uvas, cereales, granados, árboles, arroyos, campos. Y es un desierto. Es una locura. Es una locura total. Pero bueno, bienvenido al Islam. Después dice, o sea, no posee ninguna de las vegetaciones mencionadas anteriormente, ya que se encuentra en un desierto, por lo que es demasiado árido y seco para soportar cualquiera de las anteriores, según estudios de suelos modernos. Acá la fuente. En el Corán, la Meca se menciona como el lugar del profeta, pero en las tradiciones de los siglos 11 al 15, la Meca que retratan sugiere que el autor o los autores vivieron mucho más al norte. Conclusiones sobre esto. Comenzamos con la Meca porque es fundamental tanto para Mahoma como para el Corán, así que sin ella ambos caen. Porque no importa que Mahoma o qué Corán encuentres, si no son de la Meca, no son el Mahoma ni el Corán del Islam. Porque el libro puede estar en cualquier parte, el libro puede venir de cualquier parte, Mohammed puede aparecer en cualquier parte, pero la Meca tiene que estar en la Meca. Y la Meca tiene que ser la Meca en la fecha. Recuerden, el hombre, Mohammed. El libro, el Corán. La ciudad, la Meca. Y la fecha, el siglo 7. No tenemos nada de eso. No tenemos una Meca en el siglo 7. No tenemos un Mahoma, un Mohammed en el siglo 7. Ahora ya vamos a ver el Corán. Falta todavía, pero vamos a ver. Ahora, volvamos a la Meca. Dado que la Meca es la ciudad más antigua e importante de la historia de la humanidad, tiene que ser el centro del mundo. Y por lo tanto, sin duda, la más conocida, ¿no? Pero las referencias sugieren que la Meca tenía las referencias sugieren que la Meca tenía una vegetación exuberante, como árboles frutales, hierbas, cereales y arroyos, lo cual no tiene sentido, ya que la Meca siempre ha estado en un desierto con un suelo desértico, malo y empobrecido. Es literalmente un desierto total. ¿Y cómo puedes decir que un desierto total? Y las pruebas dicen que siempre, o sea, que no existió una ciudad en esa época llamada la Meca. ¿Está? Las pruebas dicen que no hay una Meca funcionando, no hay ni siquiera un rastro de población de la Meca en el siglo VII. No hay. Irónicamente, aunque se afirma que es la ciudad más grande de la historia, el Corán solo la menciona una vez, en la Sura 48-24, lo que significa que los autores no la consideraron tan importante o que surgió posteriormente. Recuerden, todo esto de la narrativa islámica es una cosa que se fue agregando y torciendo y
Tanto el Corán, tanto Mohammed, tanto la Meca, fueron cosas que se fueron inventando sobre la marcha. ¿Se entiende? Por eso tan confuso, tan sin sentido todo. Incluso las terminaciones de las palabras árabes utilizadas en el Corán no provienen de la Meca, sino del arameo nabateo, que se encuentra a 967 kilómetros más al norte. El árabe del Corán original no proviene de la Meca, no proviene de la región del Hiyaz. Así que otro agujero más en la historia del Islam. ¿Ven? Geográficamente hablando, el Corán sitúa casi todas sus 65 áreas referenciadas entre 967 y 1600 kilómetros más al norte que la Meca, lo que sugiere que sus autores vinieron de mucho más al norte. Ahí está. Entonces, ¿cuál era la religión que estaba mucho más al norte en el siglo VII? Tengo un video, el Corán católico romano. Curiosamente, los árabes del siglo VII se llamaban a sí mismos ismaelitas, agarenos, muhajirunes, magrayes y eran llamados sarracenos. No hay ninguna referencia a nadie llamado musulmán ni a la religión del Islam en esa época. La Meca es donde los musulmanes afirman que fueron enterrados entre 70 y 300 profetas. Sin embargo, con todos los edificios que se construyen allí, que requieren cimientos profundos, aún no han desenterrado ni uno solo. ¿Se entiende? Porque todas estas construcciones modernas que hay hoy en la Meca y se sigue construyendo y se sigue modernizando la ciudad, deberían desenterrar profetas o cadáveres o como realmente pasa en Israel, que vos tenés tenemos cómo comprobar toda la historia bíblica, porque la arqueología la comprueba, literalmente. Todo lo que pasó, ciudades, nombres, hechos bíblicos, todo está comprobado por la arqueología y todo lo que se puede encontrar y datar ahí en Israel. Cosa que no pasa con el Islam. Nadie va y encuentra el cadáver de Mohammed o lo que sea, o la casa de Mohammed, o a donde se escribió el Corán, o lo que sea, en la Meca, en Medina. No se encuentra. La arqueología no demuestra nada de eso. Nada de lo que el Islam clama ser. ¿Ven? ¿Ven por qué es importante conocer las cosas para que no te vengan a chamullar? Parece que los saudíes, debido a la falta de historia de la Meca, están consolidando todas las pruebas, lo que sugiere que incluso ellos son escépticos sobre su historia o que no quieren que el resto del mundo la descubra. Cuando preguntamos a las civilizaciones circundantes si han oído hablar de la ciudad de la Meca, ninguna sabe de su existencia, incluidos los imperios que se encuentran inmediatamente cerca. O sea, en la historia no hay registro de una Meca, de una ciudad llamada Meca en el siglo VII. No hay registros ni de ciudades cerca, no hay registros, no hay documentos, no hay nada. Esto está investigado, está todo comprobado que no hay. Para más información vayan a ver el canal de Jay Smith, que es el que sí, mejor se maneja con este tema del Islam. No hay pruebas. No hay pruebas de todas estas cosas. No hay pruebas. No hay una Meca en el siglo VII. No hay un Mohammed en el siglo VII. No hay Islam en el siglo VII. No hay un Corán del siglo VII. No hay un Corán completo en el siglo VII. Al observar la ruta comercial que atraviesa estas ciudades... Sin embargo, otras ciudades mucho menos importantes cerca de la Meca, como Marib, Saná, Najran, Taif, Yatrib, Haibar, Petra y Mamre, son bien conocidas y están bien documentadas, pero no así la Meca. Al observar la ruta comercial que atraviesa estas ciudades, descubrimos que todas están ubicadas en la meseta occidental, mientras que la Meca se encuentra a más de 900 metros de profundidad, lo que demuestra que no formaba parte de ninguna ruta comercial. O sea, claramente, si vos tenés una ruta comercial, no vas a bajar y subir porque no sos bobo, o sea, vas a rodear ese pozo. Entonces, en consecuencia, la Meca no es parte de la ruta comercial. En consecuencia, vos no vas a bajar a la Meca, entre comillas, y subir, porque no sos bobo. Vos vas a rodear ese pozo y vas a ir por donde el camino te sea más leve. Las rutas comerciales se forman de esa manera naturalmente, ¿se entiende? Por los lugares accesibles. No vas a pasar por un lugar difícil e inaccesible.
No vas a complicarte la vida en un viaje de cientos de kilómetros en camello o el animal que sea, bajando a 900 metros por un día para después subir de vuelta. ¿Se entiende? No existe la Meca en el siglo VII. No existe una Meca en el siglo VII. El Islam es un fraude. Sin embargo, ni la ruta comercial terrestre a lo largo de la meseta occidental árabe, ni las rutas comerciales del Mar Rojo a lo largo de la costa este de África respaldan una Meca temprana, lo que demuestra que ningún comercio pasaba por ella, lo que contradice la idea de que fuera el centro de comercio, y menos la ciudad más importante de toda la historia. Nada que ver. La Meca antes del 741 después de Cristo, considerada la evidencia documental más antigua, simplemente carece de historia, e incluso esa referencia se ubica en el sur de Turquía, que está demasiado al norte. O sea que la primera referencia a la Meca la tenemos de un lugar, es bastante dudosa también, porque la tenemos de un lugar demasiado al norte. No hay, antes del 741 después de Cristo, una ciudad llamada La Meca o Meca. Casi 100 años después de la muerte, casi 110 años después de la muerte de Mohammed. Y supuestamente Mohammed vivió en la Meca. Pero la primera referencia de la Meca existente viene 109 años después de la muerte de Mohammed. Cuando Ptolomeo en el siglo II escribió su libro sobre geografía árabe, nunca mencionó a la Meca, por lo que ninguno de los primeros mapas europeos de Arabia de los siglos XV y XVI la incluye. Los mapas no la muestran, investigá los mapas, no muestran la Meca. Eso viene mucho después. La razón, sin agua. ¿Quién va a construir una ciudad en el medio del desierto? El comercio necesita gente, y la gente necesita agua, alimentos y pueblos, todo lo cual nunca existió en la Meca hasta mediados del siglo VIII, más de 100 años después de la supuesta creación del Islam. A pesar de las afirmaciones musulmanas sobre el pozo de Zamzam, agua que Alá proporciona su agua inagotable a más de millones de creyentes, supuestamente creen en eso, la ciudad obtiene toda su agua, en realidad, de plantas desalinizadoras construidas por empresas estadounidenses y europeas. Sí, tal cual, es así. Debido al problema del agua en la Meca, el acueducto de la reina Zubaida se construyó en el año 801 después de Cristo, que tuvo que ser restaurado 9 veces en los 974 años siguientes debido a la imperiosa necesidad de agua potable y finalmente reemplazado por plantas desalinizadoras después del 1926 después de Cristo. Después de años, cuando el masón rey de Arabia hizo arreglos con los masones ayudado por Winston Churchill y Benito Mussolini, y después, ¿cómo se llama? Abdullah Sulaimán hizo un tratado con esta compañía petrolera y qué sé yo, y se hizo la transacción más grande de toda la historia para extraer todo el petróleo ahí de Arabia y toda esa onda. Y ven, es todo compañías extranjeras, no es nada islámico todo esto, ¿ven? Pero bueno, la religión es un negocio y un engaño, por eso estos tipos necesitan inventar esta historia, ¿no? Les conviene a ellos, ¿no? Pero fíjense, curioso, ¿no? Y acá está la planta desalinizadora, ahí está, para hacer el agua de mar potable, ¿no? ¿En qué coinciden todos los musulmanes? Que el Corán que tenemos hoy, ahora vamos al Corán, ahí está. Ahora vamos al libro. ¿En qué coinciden todos los musulmanes? Que el Corán que tenemos hoy no ha cambiado ni una coma desde su creación hace 1400 años. Eso dicen los musulmanes. Que el Corán que tenemos hoy es exactamente el mismo que está en las tablas preservadas en el cielo. Eso dicen los musulmanes. El Corán es tan puro, perfecto y sagrado que nunca cambió nada. Atención. Dicen que el Corán es paralelo en cada detalle al que fue revelado al profeta Mohammed y que fue escrito íntegramente por Uthman en el año 652 después de Cristo. O sea, primeramente, como saben que supuestamente el profeta no sabía escribir ni leer, pero él sabía de memoria y le fue revelado espiritualmente el Corán, ¿no? a Mahoma. Entonces él iba y recitaba, y Mahoma recitaba el Corán y recitaba, por eso se llama Corán, recitado, recitación.
Pero después, bueno, fue escrito y fue compilado por Uthman, o sea, Osman, en el año 652 después de Cristo. ¿Pero era eso lo que creían los primeros eruditos musulmanes? Veamos lo que dijeron sobre el Corán. ¿Qué dijeron los primeros eruditos musulmanes? Dice que algunos versos se perdieron. Algunos versos se perdieron. Muchos pasajes del Corán revelados eran conocidos por quienes murieron el día de Yamama, una batalla, pero no por quienes los sobrevivieron, ni fueron escritos ni Abu Bakr, Umar ni Uthman para entonces habían recopilado el Corán, ni se encontraron con nadie después de ellos. Ibn Abi Dawud, Kitab al-Masahif, página 23. Algunos versos desaparecieron. Se relata de Ismail ibn Ibrahim, de Ayub, de Naafi, de Ibn Umar, quien dijo: que ninguno de ustedes diga he adquirido todo el Corán. ¿Cómo puede saber que es todo si gran parte del Corán ha desaparecido? O sea, literalmente. Que diga más bien he adquirido lo que ha sobrevivido. As-Suyuti, del 1500 después de Cristo, un manuscrito que murió. As-Suyuti escribió esto, que murió en el 1500 después de Cristo. Esto está en el acá está la fuente, Al-Qitan y fi Ulum al-Quran, página 524, acá está la fuente. Dicen que algunos versos fueron olvidados. Solíamos recitar una sura que se parecía en longitud y severidad a la sura Baraat, sin embargo la he olvidado. Salvo lo siguiente que recuerdo: si hubiera 2 valles llenos de riquezas, para el hijo de Adán ansiaría tener un valle y nada llenaría su estómago excepto polvo. O sea, algunos versos fueron olvidados. Esto está en Sahih Muslim, acá la fuente. Después dicen que algunos versículos fueron cancelados. Solíamos leer un versículo del Corán revelado en relación con ellos, pero posteriormente fue cancelado. Decía: transmite a nuestro pueblo en nuestro nombre la información de que nos hemos encontrado con nuestro Señor y que Él está complacido con nosotros y nos ha complacido. Esto está en Sahih al-Bukhari, ahí la referencia. Dice que algunos versículos fueron cambiados. Medio que ya descartamos esta teoría del Corán perfecto, puro, perfectamente preservado 100%. Medio que no es así. Algunos versículos fueron cambiados. Abu Yunus, liberto de Aisha, madre de los creyentes, informó: Aisha me ordenó transcribir el sagrado Corán y me pidió que le avisara cuándo debía llegar al verso Haftudu ala salati wa salati gusta wa kunu ilahali kanitin, 2238. Cuando llegué al verso le informé y ella ordenó: escríbelo de esta manera. Hafidu ala salati wa salatil gusta wa salatil asriwa kumu lilahi kanitin. Ella añadió que lo había oído del apóstol de Alá, Muwatta Imam Malik, muerto en el 795 después de Cristo, supuestamente. Ahí está la fuente. O sea que Aisha, la niña con la que, bueno, ya cuando era mujer, ¿no? Pero cuando era niña, supuestamente, eso dice la historia, eso dice la tradición musulmana, que Mohammed se casó cuando él tenía 51 años por ahí, con Aisha, que tenía 7, y después tuvieron la luna de miel cuando ella tenía 9. Eso dicen los musulmanes. Y esta Aisha dice: bueno, ¿viste este versículo? Bueno, escribilo así. O sea que literalmente fueron cambiados. Después dice: algunos versículos fueron sustituidos, pero Alá dijo: no abrogamos ni hacemos olvidar ninguna de nuestras revelaciones, sino que las sustituimos por algo mejor o similar. Ese Alá. Esto está en Sahih al-Bukhari. Y, como siempre, el Islam nunca termina de sorprendernos. Algunos versículos fueron comidos por una oveja. Se narró que Aisha dijo: el versículo de la lapidación y de amamantar a un adulto fue revelado 10 veces, y el papel estaba conmigo debajo de mi almohada. Cuando murió el mensajero de Alá, estábamos preocupados por su muerte, y una oveja domesticada entró y se lo comió. ¡Qué libro sagrado, eh! ¡Qué bárbaro! Esto está en Sunan Ibn Majah. Ahí está la fuente. Ahora, vamos a las 2 compilaciones del Corán. Sahih al-Bukhari, volumen 6, 509. En esta época, del 632 al 634, por Abu Bakr y Uman.
y Umar, o sea, Abu Bakr y Omar. Abu Bakr y Omar llaman a Said ibn Tabit, el secretario de Mahoma, para que recopile el Corán debido a que todos los asesinados en Yamama lo habían memorizado, supuestamente, ¿no? Esto es lo que dicen ellos según las tradiciones, ¿no? Al principio se niega, alegando que el profeta ni siquiera lo había hecho, es decir, ni siquiera había escrito el Corán. Pero luego cede. Lo recoge de hojas de palmera, piedras blancas y de la memoria de los hombres. O sea, miren las fuentes del Corán. Un versículo, el Sura 9, del 128 al 129, lo encontró con un solo hombre, Abi Kuzaima al-Ansari. Esta primera recensión fue entregada a Hafsa, esposa de Mahoma, tenía varias esposas Mahoma, medio que 15, 11 por ahí, e hija de Omar, quien la guardó debajo de su cama durante 20 años. O sea, la primera compilación del Corán, Hafsa la guardó debajo de su cama durante 20 años. Bueno. Sahih al-Bukhari, volumen 6, 510, dice, Uthman, o sea, esta segunda compilación del Corán en el 652 después de Cristo, dice, Uthman, o sea, Osman, llama a Zaid ibn Tabit, el secretario de Mohammed, para que reescribiera el Corán, entregado a Hafsa. Así se realiza una segunda recensión coránica. Se le asignan otros 3 para que lo ayuden, Az-Zubair, Al-As e Ibn Hisham. Deben escribirlo únicamente en el dialecto coránico. Luego envían esta copia final a cada provincia, 9 de ellas. Todos los demás manuscritos parciales y completos que no coincidían fueron quemados. Menos mal, ¿eh? Libro sagrado. Un versículo, el Sura 33-23, fue encontrado en poder de un hombre, Kuzaima bin Tabit al-Ansari. Ahora, sobre Al-Bukhari 6, la primera compilación, ¿no? Sobre Al-Bukhari 6.509, la primera compilación del Corán por Abu Bakr. ¿Por qué Allah no eligió un idioma que pudiera contener el Corán? Porque, a ver, es decir, sin signos diacríticos ni vocalización hasta los siglos 8-9. O sea, ¿por qué? ¿Se entiende? Recuerden, el contexto del Corán, en la época de Mohammed, el árabe no existía completo, o sea, no existía, tenía solo 16 letras, no habían consonantes ni vocales, o sea, no estaba completo. Entonces, ¿cómo supuestamente, si es tan santo y perfecto y el Corán, por qué el supuesto Dios, el supuesto Allah, por qué no eligió un idioma completo? Un idioma totalmente desarrollado, no un idioma incompleto e imperfecto, como el protoárabe de esa época. ¿Ven? Gran problema. Y recuerden que no hay signos diacríticos ni vocalización en el árabe hasta los siglos 8 y 9. Y acá estamos en el siglo 7. Problema. El hebreo y el griego ya existían y se usaban previamente. ¿Por qué no usar ninguno de los dos? O siquiera el arameo. ¿Por qué no usó Allah? ¿Por qué no usó un idioma desarrollado del Medio Oriente? No es que, recuerden, el árabe no existía en esta época. El árabe no existía completo y perfecto y desarrollado y terminado, ¿se entiende? No existía. ¿Por qué Allah no eligió a un hombre que supiera leer y escribir? Porque recuerden, Mohammed no sabía leer ni escribir. Eso es lo más loco de toda la historia de Mohammed también. Escribir el Corán y preservarlo fue su principal cometido. Entonces, ¿por qué no hizo ninguna de las dos cosas antes de morir? Si supuestamente el supuesto Dios, el Dios árabe, ¿no? Agarra y dice, bueno, voy a elegir a un hombre para revelarle un libro, ¿por qué no elige un hombre que sepa leer y escribir? ¿Se entiende? Si supuestamente tenía que escribir el Corán y preservarlo. ¿Ven? ¿Y por qué, si supuestamente Mohammed hizo caso a esta revelación de Allah, por qué no hizo ninguna de estas dos cosas antes de morir? Porque Mohammed ni tocó el Corán, era solo, supuestamente, recitarlo. A ver, ¿por qué Mahoma no aprendió a leer ni a escribir? El árabe tiene solo 28 letras, tuvo 22 años para hacerlo. Si tenés el supuesto poder de Dios, si sos el profeta final, ¿no? De Allah, ¿por qué no aprendiste a leer ni a escribir en 22 años? Gran problema. Allah no puede hacerte un milagro de que aprendas a escribir en un día si tan poderoso es el Dios árabe, el Dios musulmán, ¿no? El Dios islámico. El Corán, sí.
y el Islam están llenos de agujeros. El Islam es un fraude de punta a punta. ¿Y qué hay de Zayd ibn Thabit? Era el secretario de Mohammed, ¿no era ese su trabajo? ¿Por qué Abu Bakr no hizo copias y la distribuyó por las 9 provincias en el año 634 después de Cristo como hizo Osman más tarde? Y entre estas ciudades se encontraban Basora, Bagdad, Damasco, Jerusalén, El Cairo, Alejandría, Adén, Herat y Nishapur. Los musulmanes afirman que miles de personas murieron en Yamama, aunque la tradición nos dice que solo murieron 70 hafiz, o sea, los hafiz eran quienes memorizaron el Corán. Entonces, ¿esto no prueba que eran muy pocos los que realmente conocían el Corán? ¿Ves? Que todo, o sea, de punta a punta es un fraude el Islam. Cada detalle del Islam es un fraude. ¿No prueba esto también que hubo una verdadera crisis con el Corán? Tan perfecto, tan revelado, tan... Y otra cosa, el material en el que era escrito el Corán no era barato tener un libro en esa época. Y esta es la falla histórica del Corán. Sí, por eso digo, ¿qué realmente pasó en el siglo VII? ¿Qué pasó realmente? Porque ¿cómo vas a tener a estos supuestos seguidores de este profeta con un libro que ni siquiera fue terminado ni compilado, yendo y conquistando reinos? ¿Se entiende? Está listo, puede ser por recitación y tradiciones orales, pero ¿se entiende a lo que quiero ir? No había un Corán completo, no había un Corán y tampoco era fácil tenerlo en muchas copias. ¿Y entonces cómo sometés a la gente a una religión que ni siquiera está desarrollada tampoco? ¿Cómo tan rápido en 60 años se expandió hasta Europa o más, o un par de años más? ¿Cómo se expandió hasta Europa todo esto del Islam si no estaba desarrollado ni el árabe, ni el Corán, ni la religión islámica, y ni siquiera el nombre Islam musulmán? Algo pasó, otra cosa que la historia no nos cuentan. Y recuerden, los vencedores de la historia son los católicos. Los católicos son los que manipulan la historia. Los católicos son los que masacraron a los que ellos consideran herejes y hoy vienen y te cuentan historias que ellos manipulan. Así que mucho cuidado. ¿Qué pasó realmente en el siglo VII? ¿Ven? Pero bueno, sigamos. ¿No prueba esto además que la memorización no fue suficiente para preservarlo? Otra, si tanta gente lo memorizó y Mohammed y su compañía, si tanto lo memorizaron, ¿por qué no se preservó bien? Si tan memorizado lo tenían. Ahora, en cuanto a Al-Bukhari 6510, la segunda compilación del Corán de Uthman. ¿Cómo es posible que existieran diferencias dialécticas a mediados del siglo VII? Los dialectos requieren marcas diacríticas y vocalización. Estos no se introdujeron hasta el siglo VIII y no se finalizaron hasta posiblemente otro siglo después. Problema, ¿no? ¿Por qué Uthman quemó todas las demás copias? ¿No sugiere eso que no concordaban? ¿No sería fantástico tenerlas para comparar en vez de guardar y decir esto es realmente el Corán preservado? No, ¿por qué quemaron parte del Corán? ¿Por qué tiraron? ¿Por qué? Hasta Juan de Damasco, cuando escribió sobre esto de la herejía de los ismaelitas, no musulmanes, no islámicos, se los consideraba ismaelitas. ¿Por qué Juan de Damasco escribió, y él escribió, por ejemplo, que ellos tenían un supuesto Corán, pero él menciona, no le dice Corán, sino que le dice un libro de ellos, varios libros? Menciona un libro sobre el camello, sobre un camello, un sura que sería el camello, pero no tenemos ningún sura que se llame el camello. Entonces, en esa época, en los años 700 y pico, no en el siglo VII, sino en el siglo VIII, había un Corán que no es el Corán de hoy. Y ya vamos a entrar en esa historia del Corán. ¿Dónde están las copias del Corán enviadas a las 9 ciudades? Solo tendrían 1400 años de antigüedad. Tenemos Nuevos Testamentos de 1700 años de antigüedad. Todas esas ciudades, excepto Jerusalén, siguen siendo islámicas hoy en día. O sea, todas esas ciudades a las que fue enviado el Corán
¿eh? Deberían preservarlo mucho mejor porque es un texto más nuevo. Y son ciudades que tienen mucha historia islámica. Entonces, no es que vinieron, ¿se entiende? Si hubiesen sido ciudades que, bueno, vinieron más guerras y conquistas y reconquistas y pum, pam, bueno, podría haber sido un poco más difícil preservarlo, pero ciudades enteramente islámicas a lo largo de muchos años, ¿por qué no hay un montón de copias del Corán? ¿Por qué no hay un Corán en mucho mejor estado de preservación? ¿Por qué? ¿Ven? Está lleno de agujeros esta historia del Islam. Incluso una copia completa del siglo VII sería suficiente para decir, bueno, hay un Corán perfectamente preservado, por lo menos como para decir, mirá, te creo, Islam. No, ni siquiera hay una copia completa del Corán del siglo VII. Ni siquiera. No hay un Corán completo en el siglo VII, no hay un Mohammed en el siglo VII, no hay una Meca en el siglo VII, no hay Islam en el siglo VII, no hay musulmán en el siglo VII. Y no están situados en Meca ni Medina. Pero bueno, ni siquiera, pero ya con que falte Meca ya está, porque el centro del Islam es la Meca. Meca que no existía en el siglo VII, cuando supuestamente empezó el Islam, con su fundador árabe nacido ahí en Arabia, Mohammed. Y no hay un Mohammed en esa época. Qué loco esto, ¿no? El hecho de que Zaid ibn David encontrara la Sura 33-23 con un solo hombre, Khuzaima bin Thabit al-Ansari, demuestra que el Corán ni siquiera estaba completo en el año 632 después de Cristo. ¿Podría haber pasado por alto muchas otras suras? ¿Qué hay del material que se perdió con los caídos en la batalla de Yamama? Si hubo un segundo Corán en el año 652 después de Cristo, ¿por qué ahora hay tantos Coranes árabes diferentes? Hay más de 30, ya lo mostré en mi video introductorio del Islam. Hay más de 30 Coranes. Tienen 30 versiones diferentes. ¿Se entiende? Pero supuestamente el Corán es uno, perfecto, inmaculado, preservado, ni una coma y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero hay 30 versiones diferentes que tienen un montón de diferencia entre sí y ya las vamos a ver. Y vamos a revisar hasta los manuscritos. Porque acá hay info. Muy buena info. Pero bueno, vamos a seguir con la próxima parte en la que vamos a revisar y ya nos vamos a volcar al Corán. Y vamos a seguir viendo por qué el Islam es un fraude. Total fraude. Así que bueno, muchas bendiciones a todos. Atentos al próximo video.